Bueno, buenas tardes a esta altura, supongo. Bienvenidos. Saludamos a Samir Ouro, que es director general de investigación, innovación y emprendimiento. Alejandra Urtubia, que es directora de investigación. Y entre todos los profesores, y supongo que hay algunos alumnos, porque veo algunas caras muy jóvenes, saludamos a Claudio Torres, que es eh, un profesor que participa muy fuertemente en lo que estamos construyendo. La idea de hoy día es una actividad que venimos realizando en varias universidades, que es una manera de promover lo que hace el NHPC, promover su uso, eh, contarles en breves palabras que el NLHPC, que es difícil de pronunciar y vamos a tener que buscar una sigla nueva, es el Laboratorio Nacional de Supercómputo que nació hace unos... Hola Lucho. Nació hace más de 10 años con Luis Salinas, estábamos pelando, una iniciativa que el Estado financió hace 10 años, o más de 10 años ya a esta altura, para la creación de un laboratorio de supercómputo nacional, que le diera servicio a todo el país, a todos los académicos, independientes de la institución y del área en que se encuentran. Y eso es lo que hemos tratado de hacer y lo hemos logrado en los últimos 10 años. Eh, Así que estamos en otra etapa, estamos en una etapa de una creación de una, eh, digamos, una personalidad jurídica independiente de las universidades, donde las universidades sean las socias, y que esto sería formalizar la existencia de este laboratorio como algo que nos interesa a todas las universidades, donde cada una se sienta con igualdad de derechos y deberes para hacer crecer este laboratorio. Y por supuesto ahí la Santa María juega un rol más que potente porque desde siempre estuvo empujando esto. Cuando partió este laboratorio éramos unos poquitos, donde Luis estaba muy fuertemente presente, había gente de la UFRO, nosotros de la Chile, digamos, y de a poco se han ido sumando. Hoy día somos 45 instituciones las que están asociadas en el HPC, dando servicio a unos 400 académicos a lo largo de todo Chile. Eh, es gratuito en el sentido de que no hay una exigencia para pagar por los servicios, pedimos colaboración porque mantener una infraestructura así cuesta, y los recursos que provee el Estado por ahora son un poquito insuficientes para mantenerla, estoy hablando de la operación, y estamos siempre postulando y la Santa María siempre apoya potentemente las postulaciones que hacemos. Claudio trabaja codo a codo con nosotros y así hay un pequeño grupo a lo largo de todo Chile que trabaja por que este proyecto sea mejor. Estamos presentando un Fondequip para renovar parte importante de uno de los clústeres, que es Lestraro, que ya va a cumplir más de 7 años. Así que ese es el contexto, y Ginés nos va a dar una presentación, va a haber un curso más específico sobre cómo acceder a esta infraestructura, así que yo me callo y dejo que Samir nos cuente un poco sus impresiones, cómo ve esto, cómo la Santa María se para en esto. Así que muy agradecido, Samir, de hoy día la invitación y acceder a que podamos conversar un rato. Vale, gracias Jaime. En realidad los agradecimientos son recíprocos porque ustedes han venido liderando este proceso ya hace un muy buen tiempo y la verdad es que es un proyecto muy bonito porque en una época en que las instituciones compiten y eso también pasa en en las instituciones de educación superior, competimos por alumnos, competimos por un montón de cosas, ver estos proyectos que son de carácter nacional, que convocan a toda la Academia Nacional para producir un impacto que es de bien común para el país, estratégico para el país, es algo que es refrescante ver esto en el mundo actual, ¿no? En ese sentido, la UCM estamos muy comprometidos con esta iniciativa, a formar parte, a querer aportar desde lo que nosotros podemos hacer desde la investigación, e incluso también a lo mejor en otras cosas como docencia y en asistencia técnica o trabajos con la industria en un futuro tal vez, y ir apoyando, digamos,
a que este Laboratorio Nacional de Computación de Altas Prestaciones vaya digamos, logrando cumplir su misión, ¿no? Y la verdad es que es un proyecto que a mí me encanta porque tiene también un carácter democrático en el sentido de que, como tú bien lo expresaste, ustedes no ven colores políticos, no ven colores universitarios, hay acceso libre a este computador y con digamos, con un tema de muy bajo costo. Por lo tanto, es estratégico para el país, es algo que nosotros no podemos externalizar. Vimos en este presente año lo importante que es tener algunas capacidades a nivel nacional, porque no podemos depender para algunas cosas simplemente de la disponibilidad del lugar que estemos en la fila en otros lugares, ¿no? Y además tengo entendido que, y me imagino que en eso va a ahondar un poco más Ginés, es que tiene capacidades técnicas que no nos pueden brindar, por ejemplo, subcontratar cosas de Amazon o de otros servicios de computación de alto rendimiento que hay en el mundo. Entonces eso también es súper importante para la Academia Nacional. Como tú bien dices, y creo que la Santa María fue uno de los primeros en apoyar esta iniciativa desde sus comienzos. Creo que Luis Salinas, que está aquí presente, tuvo un rol en eso y Claudio ahora lo está tomando también. Nos hace obviamente sentir el compromiso de querer seguir adelante también con esta iniciativa con ustedes por el rol histórico que también en cierto modo hemos jugado. Nos gustaría, eso sí, y aprovecho de pasar entonces también este aviso a los que están aquí, a los asistentes, en que ustedes están aquí porque obviamente saben del tema y están interesados en el tema, pero tenemos que hacer ahí una labor de convocar a nuestra comunidad a ser más activos en utilizar este recurso, porque en realidad creo que nosotros tenemos más capacidad en la universidad de la que actualmente está usando este laboratorio. Y eso también ayuda a perpetuar y darle más sostenibilidad al proyecto en el largo plazo, porque mientras más personas lo usen, mientras más necesario se hace para el país, no solamente vamos viendo el impacto de eso, sino que también las autoridades van entendiendo la importancia que tiene y también pues, el tema del financiamiento y mantener el equipo actualizado va a ser más fácil. Sería genial, obviamente, que en un futuro hubiese una gran participación en el financiamiento de esto del sector privado, pero sabemos que eso no es fácil en Chile, así que una forma de mantenerlo relevante es usarlo. Y también, mientras más lo ocupen más instituciones a nivel nacional, más relevancia cobra también el que es un laboratorio nacional, y eso también entonces va a ayudar a ese proceso de sostenibilidad. Así que eso es un poco lo que quería decir. Y yo ahora le devuelvo así que agradecer nuevamente y agradecer a ustedes por la asistencia aquí. Esto tengo entendido que va a ser grabado, por lo tanto, no sé si esto después va a quedar a disposición por si lo quieren compartir o revisar nuevamente. Me dice Ginés que sí, aparentemente, así interpreto el pulgar hacia arriba yo por lo menos. Así que si están en representación de un grupo de investigadores o académicos que no puedo asistir, vamos a ver cómo hacer llegar el link a ustedes. Muchas gracias a mí por cederme la palabra y por supuesto por todo lo que has comentado. La verdad que para nosotros es muy relevante hacer este tipo de eventos, tener esta cercanía con los distintos académicos y estudiantes de las instituciones y sobre todo organizarlo a través de su vicerrectoría de investigación, ya que para nosotros tener ese apoyo, esa llegada a los académicos y estudiantes es muy distinto que si nosotros lo hacemos a través de nuestras listas. Así que agradecemos muchísimo todo el esfuerzo para poder hacer realidad este evento y poder juntarnos hoy día. Bueno, yo voy a tratar de comentar un poquito breve, hablar de todo lo que es el proyecto de HPC, pero para poder hablar de nuestro proyecto primero, igual veo algunas caras jóvenes, lo cual justifica también que haga una pequeña introducción a lo que es la supercomputación. Entonces, igual no voy a dedicar mucho tiempo a hablar de la supercomputación, del concepto sí de que es la supercomputación o el HPC, y lo diré de manera indistinta a lo largo de todo el tiempo que esté hablando. Diré HPC alguna vez, diré supercomputación, computación de alto rendimiento, pero siempre me referiré a lo mismo. Y lo primero que nos planteamos ahora, yo que me gustaría conversar, que me gustaría partir diciendo, mejor dicho, es cuál es el estado en que se encuentra la supercomputación hoy día, teniendo en cuenta los niveles de inversión que se hacen en Chile a día de hoy,
viendo también obviamente cómo ha afectado todo el tema de la crisis que estamos viviendo al final a los presupuestos en investigación. ¿Qué es lo que está pasando en el mundo si nosotros nos centramos a mirar lo que pasa alrededor nuestra? Y unos datos que salieron durante plena pandemia era que Europa, lejos de bajar la inversión en supercomputación, la iniciativa que se encarga de esto en Europa, el EuroHPC, anunciaba que iba a aumentar la inversión en HPC, y algo que se justifica aún más con la pandemia. Yo creo que si de por sí ya se sabe que la supercomputación, estas capacidades de cómputo son relevantes para avanzar en la investigación, aún se hacen más importantes cuando vemos que muchos de los descubrimientos que se han hecho a día de hoy, muchos de los avances relativos a COVID, de la pandemia, han tenido que ver con la supercomputación, a pesar de que estemos en una etapa de crisis. Por lo tanto, lo que se tiene que hacer es aumentar estas capacidades y, por lo tanto, aumentar el nivel de inversión. Otras cifras que igual suelo mostrar, y a mí me llamaron mucho la atención cuando lo leí, un estudio que se hizo en Estados Unidos, cerca de 300 centros de supercomputación, comentaban que había un retorno por dólar invertido de $44, dólar invertido en HPC. Es decir, realmente aumentar las capacidades de cómputo que tiene un país tiene un impacto directo en su economía. Nosotros igual sí que es cierto que Chile está lejos de estas cifras, pero Chile tiene que estar ahí, tiene que estar en esta carrera, tiene que invertir en estas capacidades para poder sacar el retorno que pueden llegar a tener. No solo en el mundo de la investigación, que por supuesto siempre será lo más relevante, sino también en el sector productivo. Y como comentaba antes, iba a partir diciendo qué es el HPC, que es la supercomputación. Si nosotros buscamos definiciones en Internet, vamos a encontrar muchas definiciones muy diversas, pero a mí una que me gusta es la que está en este slide. A ver, casi todo el mundo cuando ve la supercomputación piensa en la parte fierro, piensa al final en los servidores. Cuando un supercomputador son decenas, cientos, miles de servidores unidos de una manera especial, con una red de intercomunicación bastante rápida, que les permite colaborar entre ellos para resolver un problema de manera conjunta. Eso cuando hablamos, eso es un supercomputador, la parte fierro. Pero hay otra parte que yo creo que también es muy relevante y no se visualiza, digamos que no se visualiza tanto, y es la capa de software que está por encima del hardware. Si nosotros tenemos un supercomputador, es muy importante que encima de eso tengamos las herramientas, los programas, el software que esté adecuado para sacar el máximo rendimiento de la arquitectura subyacente. Y eso solo es posible si realmente se hace un esfuerzo para ello, y no siempre es tan trivial, y después hablaré de un concepto que va muy ligado a esto, que es el paralelismo. Y ese paralelismo tiene que estar muy metido en esta capa software. Sin eso, la verdad que, como suelo decir, es como tener un Ferrari, tienes un hardware tremendo, un supercomputador tremendo, pero no sabes manejarlo, no sabes usarlo. Entonces, tener el supercomputador parado sin esta capa software es exactamente lo mismo, además con la diferencia que solo tener prendido el hardware este es carísimo por el consumo energético que supone. ¿Para qué necesitamos un supercomputador? Para resolver problemas que de otra manera no podríamos abordarlos, porque son muy grandes, porque requieren mucho tiempo de simulación. En este sentido podemos ver, a mí me gusta también poner un ejemplo que es bastante visual, que es el pronóstico del tiempo. Es decir, nosotros queremos hacer una simulación de pronóstico del tiempo para saber el tiempo que va a hacer en Santiago la próxima semana. Si nosotros lanzamos esas simulaciones y tardan un mes en obtener la respuesta, no nos sirve de nada. Para eso, la semana que viene miro por la ventana y veo el tiempo que está haciendo. Así que es muy importante muchas veces cuando nosotros estamos lanzando las simulaciones el tiempo con el que vamos a obtener la respuesta. Otro ejemplo claro sería la pandemia. No sirve de nada, bueno, podría servir de algo, pero si estamos investigando una vacuna y estamos haciendo todas las simulaciones directamente en fierro, en un supercomputador, si obtenemos el candidato a fármaco dentro de 10 años, puede que la verdad que es mucho mejor que lo tengamos en 2 días. Así que el tiempo es muy importante, sin duda. Y aquí hablo del concepto que ya decía antes, que va muy ligado a la capa de software, que es el paralelismo. Si nosotros vemos cómo han avanzado, a ver, quiero poner aquí el puntero de esto, no sé por qué no sale donde debería salir. A ver, un segundo. Aquí, modificaron el menú de Google, de presentaciones. A ver, si nos fijamos en esta gráfica de acá, estamos viendo cómo aumentaba la frecuencia de los procesadores
desde los años 90, un poco antes de los años 90, hasta el 2004. El aumento de la frecuencia de los procesadores era prácticamente lineal. Pasábamos de los 500 MHz a 1 GHz, a 1,5 GHz, a 2 GHz. Muchos de los que estamos aquí hemos vivido esa época donde esperarnos una generación más para comprar un procesador era aumentar mucho la frecuencia del procesador. Eso a día de hoy no es así. Llegó en algún momento que por límites físicos del silicio, por aumentar la complejidad del procesador, tenía unos problemas graves, sobre todo de temperatura, y eso hizo que la frecuencia no aumentara de manera lineal, sino que al final la frecuencia en los últimos años prácticamente ni siquiera está aumentando, se mantiene constante. Pero los diseñadores, los fabricantes de procesadores, obviamente quieren seguir vendiendo y se dieron cuenta, oye, no podemos complejizar un poco más el núcleo de cómputo, pero en un procesador, ¿por qué no en vez de meter un núcleo metemos 2 núcleos? Perfecto, entonces en un procesador ya sale el dual core y tenemos 2 núcleos en un procesador. Ahora tenemos procesadores de 60 núcleos, 80 núcleos en el mercado. Si eso tenemos en cuenta en un supercomputador, que no solo tenemos un chip, que tenemos 2 chips normalmente en un único servidor, en un único computador, pero en un supercomputador no solo tiene un único servidor, sino que tiene decenas, cientos, miles de servidores, y cada uno de ellos con varios procesadores, y cada uno de estos procesadores con decenas de núcleos de cómputo. Al final hablamos de miles, millones de núcleos de cómputo. Eso es un supercomputador al final, una máquina donde tienes una gran cantidad de unidades de cómputo que van a colaborar entre sí para resolver este problemas de manera conjunta. Entonces, muchas veces cuando nos llegan usuarios, y eso yo creo que por eso me paro en este concepto, porque es súper importante, cuando nos llegan usuarios que quieren utilizar el supercomputador, no tienen la claridad de que correr el supercomputador no necesariamente significa e implica que tu programa vaya a correr de manera más eficiente, más rápida. De hecho, aquí me gusta poner un caso concreto desde cuando llegué a Chile. Una empresa tenía un determinado software que realmente el tiempo que tardaba en obtener los resultados tenía un impacto bastante grande en la economía de la empresa. Por lo tanto, decidió comprar otra máquina, otro computador mucho más potente que el que tenía. Y al comprar este computador más potente, cuando corre su simulación, de repente le va más lento que en el computador que tenía antes. Dicen, ¿cómo es posible si hemos hecho una inversión tan grande? No se justifica esta inversión por ningún lado. Aquí tiene que haber algún problema. Y el único problema era un fallo del diseño a la hora de comprar. ¿Por qué? Porque su aplicación, la aplicación que era tan necesaria que impactaba en su economía, es una aplicación secuencial. Secuencial quiere decir que únicamente corre en un núcleo, que no es paralelo. Entonces, si tú tienes una máquina de 50 núcleos o de 100 núcleos, al final solo va a poder correr en uno de esos núcleos, los otros núcleos van a estar ociosos. Si cuando tú haces la inversión de la nueva máquina, esa nueva máquina tiene mayor núcleo, pero esos núcleos tienen menor frecuencia de cómputo, puede que tengas un impacto, o casi seguro que va a tener un impacto en que tu simulación va a correr más lento, porque la frecuencia del núcleo es menor que la que tenía anteriormente en tu otra infraestructura. Entonces, es muy importante que tengamos en cuenta que cuando nosotros queremos utilizar bien un supercomputador, cuando queremos utilizar bien este tipo de infraestructura, este tipo de tecnología, nuestras simulaciones, nuestros problemas tienen que ser capaces de descomponerse en trocitos más pequeños y poder dividirlo en cada uno de estos núcleos para sacar el máximo rendimiento. O, en su defecto, ser capaces de lanzar muchas simulaciones. Porque lo que puede ocurrir también es que mi simulación se ejecute en una única unidad de cómputo, pero tenga que lanzar cientos, miles de simulaciones. Si cada una de estas simulaciones tarda 1 hora y tengo que correr mi simulación, igual en mi computador voy a tardar 1000 horas en correrlo, por lo tanto necesito acceder a este tipo de infraestructura para poder correr 1000 simulaciones de manera simultánea y ojalá obtener la respuesta en 1 hora. Ese es el concepto de paralelismo, que igual voy a insistir un poco más en este slide para verlo un poquito más gráfico. Si nosotros tenemos una imagen y en esta imagen queremos aplicar un filtro X y solo tenemos una unidad de cómputo y tardamos 9 horas en obtener el proceso, nosotros cuando vamos a pasarlo a una arquitectura paralela, a un supercomputador, en este caso con 9 unidades de cómputo, lo que ojalá que podamos hacer es dividir la misma imagen que teníamos antes en 9 trozos exactamente iguales y cada uno de estos trozos asignarles a cada una de estas unidades de cómputo, de tal manera que el problema se divida en 9 trozos y pasemos a obtener el resultado en vez de 9 horas en 1 hora.
Sí que es cierto, y esto es parte de un poquito más avanzado en el concepto de escalamiento de aplicaciones, que qué ocurre con los bordes de la imagen. Los bordes de la imagen posiblemente impliquen que haya intercambio de datos entre las distintas unidades para ver cómo resuelven ese problema y cómo lo atacan de manera conjunta. Esa comunicación va a ser normalmente crear un overhead que impacta en que a lo mejor de 9 horas no pasemos a 1 hora, que este escalamiento no sea lineal, no sea perfecto, sino que a lo mejor tardamos 1 hora y media o 2 horas en obtener el resultado. Eso es algo que también suele pasar en un supercomputador y hay que tener en cuenta. Y como última slide de la parte de qué es el HPC, me gustaría mencionar que cuando uno mira un supercomputador no solo hay que fijarse en el número de CPUs. Aquí tenemos una imagen del Fugaku, el supercomputador más potente del mundo. Hay una lista que es el top500.org, donde están los supercomputadores más potentes del mundo. Y ahora mismo el supercomputador que está en la posición número 1 del ranking es un supercomputador japonés, se llama Fugaku, y tiene 7,2 millones de unidades de cómputo. Para al final sacar el máximo rendimiento de estas unidades de cómputo, no solo nos tenemos que centrar en tener esas unidades de última generación, sino que también necesitamos que esas unidades se interconecten con una red de comunicaciones rápida. Normalmente se utilizan tecnologías especiales para que cuando se está produciendo, se está realizando una simulación y haya comunicación entre las distintas unidades de cómputo, entre los distintos servidores realmente, esa comunicación sea lo más rápida posible, porque no te sirve de nada tener el procesador último modelo más potente que haya, más caro, si al final computa súper rápido, pero luego tiene que intercambiar datos con el computador que está al lado y el tiempo de comunicaciones se va casi todo el tiempo. Por lo tanto, al final tu procesador está ocioso, de brazos cruzados casi todo el tiempo. Entonces, es muy importante considerar que hay que tener redes de interconexión también muy rápidas, especiales, para poder sacar el máximo rendimiento de las unidades de cómputo. También otro detalle importante es el acceso a disco. El acceso a disco también, al igual que hablamos del concepto de paralelismo, aquí también importa bastante. O sea, no sirve de nada que al final tengamos un NAS compartido por todos cientos, miles de servidores y que estén accediendo a este NAS de manera secuencial cada uno de ellos. Y al final todas las escrituras se secuencialicen y vaya escribiendo una escritura a una escritura. Todos los procesadores estarían de brazos cruzados. Entonces también el almacenamiento debe de ser especial, de tal manera que pueda escribir datos de manera paralela en múltiples discos y se optimice también la escritura y lectura de discos. Entonces esos tres aspectos son lo más importante al final cuando uno diseña un supercomputador y por supuesto hay que tenerlo muy, muy en cuenta. Con eso termino la parte de HPC y paso a hablar del NLHPC, del Laboratorio de Supercomputación de Chile. Ya se ha mencionado bastante el Laboratorio de Supercomputación, Jaime mencionó bastantes cosas, y Samir después también muchas cosas que van en relación al supercomputador y a nuestra filosofía de existir. ¿Por qué surgió este proyecto? De manera muy rápida lo voy a comentar, igual se comentó antes. O sea, en el 2010 surgieron unos proyectos a nivel nacional donde se detectaron que hacía falta equipamientos para dar servicio a toda la comunidad de manera centralizada. Uno de los proyectos que se identificaron que era necesario eran las capacidades de cómputo. Ahí es donde nos alineamos con distintas instituciones. Por supuesto, la Universidad de Santa María tuvo un rol fundamental en esto. Y ahí surgió el Laboratorio Nacional de Supercómputo para poder ofrecer capacidades de cómputo a aquellos laboratorios, a aquellos grupos de investigación, a aquellos investigadores que de manera individual no tenían capacidades de cómputo locales, o que las capacidades de cómputo locales que tenían no podían satisfacer las necesidades que ellos tenían. Entonces, para eso surge este proyecto. Hay a la fecha 26 instituciones que están asociadas, Jaime comentaba ante un número muy superior, realmente son 46 instituciones que en los últimos 12 meses han utilizado nuestras capacidades de cómputo, pero instituciones que estén formalmente asociadas en el HPC a día de hoy son 26. Entre ellas, por supuesto, está la Santa María, como ya comentaba antes. Un detalle importante, y eso parte también de lo que acabo de decir de manera implícita,
no es necesario estar asociado para utilizar estas capacidades de cómputo. De hecho, cualquier investigador de Chile, de cualquier área de investigación, puede acceder en igualdad de condiciones a la infraestructura que ponemos a disposición de todos. ¿Cómo funciona un supercomputador? Esto también creo que es importante entenderlo. Nosotros tenemos cientos de usuarios. Esos cientos de usuarios se conectan 24 horas, 7 días a la semana, en cualquier momento, a través de Internet a nuestro supercomputador. Nuestro supercomputador tiene una interfaz, que son estos nodos de acceso. Básicamente están balanceados por carga, podría haber uno, pero para distribuir la carga hay 4. Y cuando se conectan a estos nodos de acceso, ahí tienen sus programas, lo tienen todo listo, sus simulaciones las preparan, las dejan listas y en algún momento deciden ejecutarlas. Aquí hay un detalle bastante importante: ¿cómo ejecutan estas simulaciones? Estas simulaciones podríamos decir que si tenemos casi 200 nodos de cómputo, casi 200 servidores de cómputo, podríamos distribuirlo entre ellos, que se pongan de acuerdo, que uno utilice el 1, que otro utilice el 2, pero si eso lo hacemos con esta, o sea, cuando estamos en un laboratorio chico, es fácil coordinar. Yo utilizo la máquina 1, tú utilizas la máquina 2, la semana que viene intercambiamos, o lo hacemos por horas, pero se puede hacer en un laboratorio pequeño. Pero cuando estamos hablando de cientos de usuarios, esa coordinación no es factible y por lo tanto lo que se tiene que hacer es utilizar un sistema que se encargue de esto de manera automática. Entonces tenemos un sistema gestor de recursos, en este caso se llama Slurm, que se encarga de recibir todas las solicitudes de recursos de los usuarios que están ocupando el clúster, la ordena según prioridad, la prioridad básicamente el tiempo que llevan esperando en la lista de espera, y el que tiene mayor prioridad ve si requiere, por ejemplo, una unidad de cómputo, ve si la unidad de cómputo está libre, si la unidad de cómputo está libre, la ocupa y pasa al siguiente de la lista, y de esa manera se van distribuyendo la carga y los recursos de manera, al final, equitativa y justa entre todos los usuarios que están haciendo las solicitudes. Por supuesto, hay un almacenamiento, decía antes, compartido entre todos los nodos, ven exactamente el mismo almacenamiento. Todos los nodos o servidores. Cuando digo nodo es un servidor de cómputo. Disculpad, muchas veces intento no utilizar esas palabras, pero se me hace muy difícil. Y ahora hablemos de la infraestructura que tenemos. El supercomputador que tenemos es Guacolda Lectraru y desde luego es el supercomputador más potente de Chile. Y ya lo decía antes, insistiré en eso mucho, está al servicio de todos los chilenos. Y por supuesto, cualquiera de ustedes puede utilizarlo, puede hacer una solicitud para utilizar los recursos que están a disposición. Sin duda, el impacto que tiene en el desarrollo científico de Chile es mayor y después mostraremos unas cifras para que se pueda ver de manera más concreta. El fierro, la parte de fierro la voy a pasar bastante rápido. Ahí igual le voy a pedir al equipo que por favor en el chat puedan pasar un link a nuestra página web. En nuestra página web está la sección infraestructura y dentro de la sección infraestructura se puede ver con el mismo o mayor detalle de lo que yo voy a mostrar ahora, que voy a pasar bastante rápido. Lectraru fue el primer computador que nosotros que tuvimos con los fondos de NHPC como tal. Fue el clúster este supercomputador se incorporó en el 2014, es un supercomputador de HP y tiene 2.640 núcleos de cómputo distribuidos en 132 servidores. Cada uno de ellos tiene 20 núcleos, cada uno de estos servidores tiene 20 núcleos. Un detalle importante de estos 2.640 núcleos de cómputo es qué capacidad de cómputo ofrecen. Y esa capacidad de cómputo que ofrecen se mide en el número de operaciones que pueden realizar en un segundo. Una operación que se puede realizar en un segundo es un flop. Y en este caso nosotros tenemos 44 teraflops. 44, después 12 ceros de operaciones en un único segundo. Ese es el número de operaciones que se pueden realizar en este supercomputador en un único segundo. Y ya lo comentábamos antes, la parte de comunicación y la parte de acceso a discos son súper relevantes. Cuando se hizo esta compra se hizo una inversión grande en comunicación. Se compró un switch InfiniBand. InfiniBand es una tecnología muy especial para comunicaciones que se utilizan en supercomputadores. No es Ethernet, sería digamos, un símil a Ethernet, pero muy específico para supercomputadores, que a diferencia de Ethernet tiene una latencia de comunicación, es decir, un tiempo de que tardan en establecerse los links de comunicación, los enlaces de comunicación entre dos máquinas, que es bajísimo, del orden de 100 veces inferior a Ethernet, al protocolo Ethernet.
Entonces, una de las gracias principales de InfiniBand es el tiempo de latencia que tiene. Además, el ancho de banda es muy alto, hablamos de 56 gigabits por segundo. Además, este switch, y ya es algo un poquito más técnico, es 100% no bloqueante en una topología FAT3, lo cual permite que puedas asegurar que se establezca un link único y dedicado entre cada par de servidores de la infraestructura. Y otra parte importante es el almacenamiento. En el almacenamiento tenemos una solución que la ofrece DDN. DDN es una empresa que fue galardonada varias veces consecutivas como la que mejores soluciones de más alto rendimiento ofrecía en el mundo de HPC. Esta solución, de hecho, que compramos en su momento, se galardonó varios premios y era de muy alto rendimiento. Y digo era porque igual, de hecho, ahora mismo la estamos cambiando y eso es parte de lo que comentaré un poquito más adelante. Igual ya tiene 7 años y obviamente queda obsoleta. De hecho, más que quedar obsoleta, la marca declaró que está obsoleta y ya no podemos aumentar ni siquiera crecer en espacio de almacenamiento y de hecho si tenemos alguna rotura de alguna pieza ya no aseguran stock. Por lo tanto, debemos de cambiarla y estamos en ello. Bien, aquí podemos ver el clúster que incorporamos a mitad del año 2019, Guacolda. Lo que tuvimos que hacer por optimizaciones de presupuesto fue aprovechar la infraestructura de comunicación existente y también de almacenamiento y compramos únicamente cómputo. Pero ese cómputo que compramos lo hicimos atendiendo a distintas necesidades que los usuarios nos estaban levantando. Nosotros hacemos una encuesta de satisfacción, más que encuesta, sí, una encuesta de satisfacción, podemos decirlo así, cada 12 meses a todos los usuarios del clúster. Entonces, en esa encuesta nos pueden decir, oye, necesitamos más este tipo de equipamiento, identificamos que podíais mejorar si incorporáis esto. Y atendiendo un poco a todas las necesidades de los distintos científicos, de los distintos usuarios que nos iban levantando, se hizo esta compra. Donde la mayor demanda eran núcleos de cómputo, por eso se compraron 2.596 núcleos de cómputo, muy similar a la cantidad que teníamos anteriormente. En total, con esta suma teníamos 5.236 unidades de cómputo, que es lo que tenemos actualmente. Y también se incorporaron nodos con mayor capacidad de memoria RAM para poder correr simulaciones que son demandantes en este tipo de equipamiento, en memoria RAM de manera específica. Y también incorporamos algunas unidades de cómputo, GPUs, algunos de la sala obviamente entiendo que las conoceréis, pero al final este tipo de tecnologías, sin entrar en mayor detalle, sirven para correr de manera muy eficiente algunos tipos de simulaciones, sobre todo ahora están en auge las simulaciones que tienen que ver con inteligencia artificial, con deep learning, corren muy bien en este tipo de arquitecturas computacionales en la GPU. E incorporamos 4 GPUs de última tecnología que nos ofrecen más de 20.000 núcleos de cómputo de GPU. Y con esto sumábamos una capacidad de 111 teraflops a los ya existentes, a los 44 existentes que nos suman en 155 teraflops. Esa es la capacidad de cómputo que tenemos a día de hoy. Bueno, con la capacidad de cómputo que teníamos, en el 2014 se hizo una lista de los supercomputadores más potentes de Latinoamérica. Esa lista no se ha vuelto a actualizar. En esa lista quedamos en segunda posición. De hecho, esto si no recuerdo mal, se presentó esta lista en la Santa María, en el Carla. De hecho, ahí estaba presente en su momento, cuando se presentó en 2014. Y ahí alcanzamos la segunda posición. A día de hoy, si miramos el panorama de Latinoamérica, estaríamos en el top 10, pero desde luego que no en la segunda posición. Solo hay, en Brasil ya hay 3 supercomputadores que nos ganan, en México hay un par de ellos que también están por delante. No estamos mal a nivel de Latinoamérica, pero igual no estaríamos ya en segunda posición. Respecto a la carga de Guacolda al Stratum, esto es un gráfico del 2020, se puede ver como a lo largo de los meses el porcentaje de uso que hay del clúster. Está virtualmente en el 100%, aunque estemos en el 80%, 70%, igual ya hay colas de espera, los recursos no se usan de manera instantánea cuando un investigador está requiriendo usarlo, sino que tiene que esperar un tiempo hasta que se desocupen y empiecen a usarse. Que esté al 75%, aquí no quiero entrar en demasiado detalle, pero podría ser que virtualmente estemos al 100%.
en el sentido de que hay colas de espera y en el sentido de que puede que, aquí lo que nosotros estamos midiendo es el uso de CPU, pero puede que una máquina también se reserve por memoria RAM. Es decir, si yo reservo una máquina que tiene 44 núcleos de cómputo, que son como los que tiene Wacolda, y solo utilizo uno de ellos y reservo los 200 gigas de memoria RAM que tiene la máquina, no puede entrar ninguna otra tarea, por lo tanto hay 43 núcleos que van a estar ociosos forzosamente. Y eso hace que muchas veces el uso no llegue al 100%, aunque virtualmente esté al 100%. Así que el uso es bastante alto, es algo de hecho lo que comentábamos con Samir hace un momento, para nosotros es un problema feliz, que estemos con el uso ya en el 100% y que haya colas de espera, porque significa que esto se está usando y justifica que necesitemos crecer. Igual, por supuesto, hay espacio para solicitar nuevas cuentas y utilizar recursos, eso por supuesto, tenerlo en cuenta. El uptime de la máquina, es decir, el tiempo que la máquina pasa disponible a todos los investigadores de Chile, es el 100%. El año pasado no hicimos ni siquiera ni una bajada para un mantenimiento, por lo tanto, la máquina estuvo 100% disponible durante todo el año. De manera muy rápida, voy a comentar esta slide y la siguiente. Sé que no se ve muy bien, pero ahí en el chat podría pasaros el link a la página acerca del NHPC, donde se pueden ver estas gráficas, de hecho más actualizadas que las que estamos mostrando, y siempre van a ser más actualizadas. ¿Por qué? Porque se generan en tiempo real, todos los días se hace una consulta a la base de datos y se actualizan esas gráficas. Por lo tanto, van a ser más actualizadas que las que estamos viendo aquí ahora. En esta gráfica se puede ver las instituciones que hacen uso de nuestro supercomputador, tanto en uso como en número de usuarios, y podemos ver que es de lo más variado. Igual esta gráfica está en escala logarítmica, así que para que se vea un poquito mejor las barras, pero igual la diferencia de ahí el número de horas entre los primeros y el último es muy notoria. La Santa María igual está en tercera posición, de hecho muy cercana de la segunda, prácticamente están en el mismo número de horas. Puede que a día de hoy se haya actualizado y incluso la Santa María estuviera en segunda posición en nuestra página web, porque de verdad la diferencia de hora es mínima. Y ojalá que el número de investigadores que hay actualmente, gracias a este evento, crezca, porque igual ahora mismo son 18 investigadores de la Universidad de Santa María. Ojalá que tras este evento haya muchas más solicitudes y aumentemos este número de usuarios. Respecto a las áreas que usan el supercomputador, hay áreas que por su, básicamente, de por sí requieren unas capacidades de cómputo muy grandes, no solo en Chile, sino en todo el mundo, y suelen ser las que están en primera en casi todas las listas del uso de supercomputadores: física, química, astronomía, geofísica, cambio climático, suelen ser grandes, astronomía, no sé si lo dije, bioinformática, simulación molecular, suelen estar casi siempre arriba del todo en estas listas de uso. Pero en nuestro caso, y algo bastante relevante, nosotros, a diferencia de otros centros de supercomputación en el mundo, y de hecho, llevando en parte la contraria a lo que en algunas veces nos han pedido los referees internacionales, estamos totalmente abiertos a todas las áreas. ¿Por qué? Porque no hay más infraestructuras de supercomputación en Chile. Y por lo tanto, si decimos, oye, estadística no requiere grandes capacidades de cómputo, por lo tanto no le vamos a dar servicio, le estamos limitando el crecimiento a esa área, cuando son realmente muy pocas las horas que está demandando y que podemos ofrecérsela, y el impacto que puede tener es mayor. Por lo tanto, no tenemos ninguna limitancia a la hora de ofrecer estas capacidades respecto a las áreas de investigación que hay disponibles en Chile. Cualquiera puede utilizar este supercomputador. Un detalle también importante respecto a las áreas es que, si bien el tener más áreas obviamente es positivo, para nosotros supone mayor trabajo, porque obviamente cuando el equipo de NHPC llega una persona que es más ajena a las capacidades de cómputo, obviamente tiene que trabajar más de cerca con ese investigador para ofrecerle las capacidades de cómputo, para eliminarle estas barreras, pero es parte de nuestro quehacer diario y eso no supone ningún inconveniente. Es más que bienvenido, al contrario. Bien, voy a explicar muy brevemente, también por el tiempo que tenemos, el equipo humano que hay detrás de este proyecto. Obviamente este proyecto no sería posible sin todos los ingenieros que hay detrás. Todo el equipo de HPC cuelga un comité científico que vela por el correcto funcionamiento y operación al final del proyecto en sí, donde pertenece Claudio Torres, que ya lo mencionamos anteriormente, y antes pertenecía Luis Salinas como miembro
la USM. En este diagrama que estamos viendo aquí, en esta jerarquía, yo quiero que destacar algo, lo comentaba antes, o sea, algo que nos dicen los revisores internacionalmente de manera casi continua es, oye, ¿cómo podéis dar ese servicio a casi 400 usuarios con un equipo tan pequeño? Y la respuesta es bastante obvia, aunque difícil de lo que conlleva detrás de ello, pero es porque obviamente el equipo de HPC tiene la camiseta muy bien puesta, está altamente implicado en el día a día, en el proyecto, para que todo vaya como debe de ir. Al final, muchas veces hay que echar muchas más horas de las que realmente tenemos en la jornada para poder satisfacer las demandas que tenemos, y normalmente el equipo en HPC está altamente implicado en ello y da lo mejor de su profesionalidad y para poder hacer posible lo que hoy en día es el HPC. Voy a explicar también las dos áreas que tenemos porque yo creo que es importante. Tenemos por un lado el área de explotación y difusión. Básicamente todos los usuarios cuando llegan al NLHPC, cuando abren un ticket porque tienen alguna duda, envían algún correo a soporte@nlhpc.cl, llega a esta área de acá, donde ellos velan por responder con unos ciertos SLA que tenemos de manera interna, con una cierta calidad de servicio, responder a esas solicitudes que están llegando. Y por otro lado tenemos otra área que quizás pasa un poquito más oculta, que es el área de tecnología. En el área de tecnología se hacen realmente prácticamente un montón de servicios que hemos ido creando a lo largo del NHPC. Primero, se encargan de que las máquinas estén operando, de que estén funcionando, de que todos los sistemas que hay detrás se mantengan, ojalá estén construidos con alta disponibilidad, y si se cae uno, sea transparente al usuario y enseguida la máquina siga funcionando. Y eso permite, gracias a todo el esfuerzo que hay detrás de esta área, se permite que el uptime sea del 100%, que la máquina siempre esté disponible, que cuando se caiga al final sea transparente para el usuario el servicio que se ha caído, porque se ha levantado del otro lado y todo sigue operando con cierta normalidad. Y construir muchos servicios, por ejemplo, después lo veremos más adelante y los mostraré, o de hecho que lo pasen ya en el chat. Por ejemplo, el dashboard, el panel de usuarios que mostramos al usuario donde ven información gráfica, un esfuerzo bastante grande que se hace dentro de esta área. La wiki de usuarios se construyó acá, el área de tecnología le implementó todo el sistema, pasó toda la información que teníamos existente, y el área de explotación la va alimentando consulta tras consulta. Entonces, al final hay mucho trabajo detrás que quizás no se vea de manera tan... no se visualice, pero realmente el esfuerzo que hay es mayúsculo. En el área de explotación, un comentario bastante importante y algo que pasaré a comentar un par de slides más adelante, es que también se encargan de la difusión del proyecto y tenemos una planificación de cursos, y esa planificación de cursos la lidera Eugenio Guerra, y va a ser también quien haga el curso técnico que veremos la semana que viene. Ahora comentaré un poquito más de ello. Estas son algunas de las líneas de trabajo que teníamos en el 2020 para que se vea que realmente son... Lo voy a pasar por alto, lo voy a pasar rápido por el tiempo, pero son muchas las cosas que vamos haciendo de manera casi oculta dentro del HPC para mejorar todos los servicios y para que al final, cuando el investigador lance sus simulaciones, todo le funcione correctamente. A nosotros, nuestro principal objetivo de los servicios que estamos ofreciendo, que van mucho más allá de tener la infraestructura, como estaba comentando ahora, es que al final el investigador se centre en producir ciencia. Que el investigador, si tiene que instalar un programa, tiene un problema informático, esa parte ojalá nosotros se la podamos facilitar, esas barreras las podamos romper, y para que él al final lo único que tenga que hacer es preocuparse de que su programa lo lance, de poner bien los cálculos, los datos de entrada, y que la simulación corra de manera adecuada. Eso es nuestra idea, nuestra filosofía y lo que intentamos hacer dentro del servicio que estamos ofreciendo. El servicio que nosotros ofrecemos igual es evaluado por todos los investigadores cuando llevan 12 meses utilizándolo, y la evaluación que tenemos sobre 5 puntos máximo tenemos un 4,88, así que obviamente una nota muy buena, y todo eso gracias al esfuerzo que hace el equipo en el día a día, que obviamente, aunque no se vean todas las funciones que están haciendo, igual al final se están muy agradecidos todos los usuarios con el servicio que estamos ofreciendo. Parte también de lo que hacemos como en el HPC tiene que ver, muchas veces se realiza desde el nivel incluso de soporte. O sea, cuando uno manda un ticket y tiene un problema con X aplicación, nosotros no podemos ser expertos en 200
aplicaciones distintas que tenemos, de hecho más de 200 aplicaciones que tenemos instaladas en el supercomputador, es imposible, pero sí que conocemos a otros usuarios que usan esa aplicación y los podemos poner en contacto entre ellos. Y muchas veces al final se crean vínculos mucho más allá de la simulación, sino que al final se crea esa asociatividad entre investigadores de distintas áreas y distintas instituciones, que es algo muy valioso dentro del proyecto y que se genera a través de nosotros, ya que actuamos como un hub, como un concentrador en este sentido. Y decía que iba a hablar de la formación un par de slides más adelante. Esta es la slide de capacitación. Hay una página, en nuestra página web, ahí la pueden compartir en el chat, tenemos una sección de eventos y dentro de esa sección de eventos tenemos todos los cursos que vamos ofreciendo a lo largo del año. Hay un calendario que llevamos ya 2 años haciéndolo, donde tenemos un mes un curso de introducción para utilizar el supercomputador, el siguiente mes un curso avanzado para utilizar el supercomputador. Ambos son de lo único que lo descomponemos en 2 bloques y lo dividimos según el grado de conocimiento que se requiere para entender esos conceptos. Todo el material está online, todos los cursos los dejamos en nuestra página web y en nuestro canal de YouTube, por lo tanto en cualquier momento se puede acceder a ese material para ver algún curso si no se tuvo la oportunidad de asistir a él. Igual, a pesar de que tenemos este calendario de cursos para acercarnos más a la comunidad de la Santa María, ofrecemos un taller dedicado solo a la Santa María, que será el día 18 de mayo a las 9. Ese taller será el curso introductorio, será el mismo contenido de los cursos introductorios que hacemos normalmente, y de los cuales, ya digo, tenemos el material disponible online de cursos anteriores en nuestra página web. Y aquí se verá cómo utilizar este sistema de gestor que comentaba anteriormente, el SLAM. O sea, cuando un usuario va a utilizar un supercomputador, una de las barreras que suele tener al principio es oye, ¿qué significa tener que utilizar este sistema de gestor de recursos? ¿Cómo hablo con este sistema de gestor de recursos para decirle yo quiero utilizar 10 núcleos de cómputo, quiero utilizar 1 GB de memoria RAM para esta simulación? Hay una manera de hacerlo y eso es lo que se va a resolver en este taller. Así que cualquiera de los alumnos, investigadores, profesores que quiera lanzar en el clúster sería, desde luego, más que conveniente que accediera a este curso, que pudiera asistir o sino que después lo visualizara online para entender cómo se utiliza nuestro supercomputador. Y al fin y al cabo, casi cualquier supercomputador en el mundo. También hemos llegado a hacer cursos para administradores de HPC. De hecho, en estos cursos tenemos una lista de administradores de HPC donde también participa el administrador de la infraestructura que hay allá en la Santa María, Yuri. También estamos avanzando en un plan de difusión con distintas instituciones, igual que lo estamos haciendo este acercamiento con la Santa María en esta ocasión. Queremos hacerlo con las distintas universidades de Chile, con todas las que podamos, para que todo investigador chileno, si no utiliza nuestro supercomputador, sea porque no lo necesita, no porque no nos conoce. Eso es como al final a lo que queremos llegar. ¿Cómo se accede al supercomputador? Hay que hacer una solicitud y esa solicitud es evaluada en base a mérito. Básicamente se evalúan en base a cuatro puntos, que es la calidad del proyecto. Normalmente el proyecto somos un equipo reducido, el que estamos haciendo la evaluación de las postulaciones. Y obviamente no tenemos, si nos llega un proyecto de química cuántica, nosotros no tenemos el conocimiento para al final ver si efectivamente ese proyecto es un proyecto relevante o no, no podemos juzgarlo de ninguna manera, así que la calidad del proyecto principalmente la medimos debido a qué proyectos avalan esa postulación. Es decir, si tiene un fondo irregular que se acaba de adjudicar, obviamente ese proyecto ya está avalado por una comunidad científica que es del área y que entiende que el proyecto tiene la calidad suficiente para obtener un fondo irregular, por lo tanto, si nos pide a nosotros los recursos, va a ser muy bien evaluado en ese punto. O fondos de iniciación, o beca postdoctoral, no nos centremos solo en regular, no, tenemos en cuenta también el nivel donde se encuentra el investigador, en la fase donde se encuentra el investigador. No vamos a limitar a un investigador porque esté pidiendo recién una iniciación. Igual, obviamente, debemos de abrirle las puertas para que pueda seguir avanzando con su investigación. El currículo del investigador principal, las cuentas pueden ser grupales, por eso es por el investigador principal. De hecho, nosotros recomendamos que sean grupales, es decir, si hay un departamento que tiene 10 investigadores y quieren realizar una solicitud grupal en vez de 10 solicitudes independientes, mejor.
Se hacen una única solicitud, la agrupan según los requerimientos y el investigador que normalmente tiene más currículum, porque el currículum se evalúa, es el investigador que hace la solicitud. La experiencia que tiene en HPC, si ha lanzado antes en otro tipo de infraestructuras, si su programa se comporta bien utilizando este tipo de infraestructuras. Obviamente los programas que son masivamente paralelos, que utilizan una gran cantidad de núcleos, se justifican más que utilicen estas capacidades que uno que utiliza menos. Pero igual tenemos la apertura para programas que son secuenciales incluso. O sea, no es un impedimento. Y las contribuciones que hacen, las contribuciones en términos académicos, el número de publicaciones, tesis de pregrado, tesis de posgrado, patentes y las contribuciones económicas. O sea, igual hay que tener en cuenta y después mencionar un poquito el estado en el que estamos actualmente en el proyecto. Cualquier contribución es más que bienvenida, pero igual no queremos que sea tampoco algo obligatorio, por eso es, aunque no se tengan proyectos con financiamiento, se puede obtener una cuenta, sí, por supuesto, sin duda alguna. Pero ojalá que si se tiene un cierto financiamiento dentro del proyecto y se requieren lanzar simulaciones, tengan en cuenta que ojalá cuando están postulando nos consideren para hacer una apuesta al proyecto. Y ahora mencionaré un poquito más también el estado en el que estamos y por qué eso es relevante. Las solicitudes se hacen a través de esta página web, pues las pueden poner en el chat, solicitudes.nlhpc.cl, y por tiempo, al finalizar el evento, igual para si a alguien le interesa, podemos hacer una solicitud online, la podría hacer yo para que se vean los campos que hay que rellenar y lo que se está solicitando, y poder ayudarle en la futura, para que al final le sirva de cara a la futura solicitud que haga. De manera muy rápida, estamos abiertos al uso del Estado. De hecho, el Estado, desde que comenzamos a ofrecer nuestros servicios, apenas utilizaba la supercomputación y a día de hoy están como un usuario relevante dentro del NHPC y hay varias instituciones del Estado que utilizan estas capacidades en su quehacer diario. Para nosotros eso es un gran éxito que se está utilizando a nivel de Estado. Siempre la investigación, llegar a la investigación, al mundo investigador es nuestro foco principal, eso sin duda alguna, pero estar llegando al Estado y que el Estado también use estas capacidades y dejarle un cierto espacio, realmente un porcentaje menor de uso dedicado al Estado, es parte también de lo que queremos llegar. Al Estado y a la empresa, que con la empresa también se comentaba anteriormente, igual estamos haciendo un uso incipiente de la empresa, parte de NHPC estamos ofreciendo los servicios, pero aún nos queda bastante por recorrer. También voy a comentar muy rápido las redes internacionales, o sea, algo que también es positivo respecto a lo que nosotros estamos ofreciendo como en el HPC es el acercamiento que tenemos a nuestras redes internacionales. Menciono un caso particular que ahora mismo lo estamos escribiendo recién en la postulación del Fondequín Mayor, y es el hecho de que nuestros usuarios, con las relaciones que nosotros tenemos con otros centros a nivel internacional, puedan utilizar capacidades que nosotros no tenemos. Es decir, a lo mejor solo tenemos 4 GPUs y hay un investigador que de hecho quiere hacer un uso más intensivo de GPU y podría estar utilizando las 4 GPU o 10 GPU durante 2 meses, lo cual a lo mejor en nuestra infraestructura ahora mismo no es factible, o requiere utilizar una máquina que requiere 2 teras de RAM y nosotros no la tenemos. Entonces, a través de estos acuerdos internacionales, podemos llegar a obtener horas de cómputo en otro supercomputador y ese usuario va a poder lanzar sus simulaciones, al igual que nosotros abrimos las puertas a la comunidad latinoamericana, o iberoamericana principalmente, porque también, de hecho, hemos llegado a tener usuarios de España. Y esto, al final, estos acuerdos benefician mucho. Y sobre todo algo que también queremos que potencie, más allá de abrir la apertura, valga la redundancia, de abrir las puertas a utilizar infraestructura que esté más allá de nuestro supercomputador, también es relevante crear sinergias con investigadores que tengan al final los mismos intereses a nivel de otro país, a nivel de hacer esos vínculos a nivel internacional y que se puedan hacer a través de nuestro proyecto, utilizando nuestras redes. Igual yo estoy avanzando bastante rápido para finalizar pronto la presentación. El impacto del proyecto también comenté que lo íbamos a decir más adelante. O sea, si nosotros miramos una ventana de 12 meses, y como digo, esos números están de manera transparente en nuestra web, hay más de 400 usuarios que están utilizando nuestros servicios. Hay más de 45 instituciones que están ligadas al uso en más de 35 áreas de investigación distintas.
Si miramos el número de postulaciones que tenemos en el último año, es mayor a 200 postulaciones pidiendo recursos en el HPC, lo cual obviamente no es nada menor. Y de hecho ahora estamos contando el número de proyectos de investigación que teníamos asociados al proyecto, o sea, proyectos de investigación con financiamiento en el 2020 y estamos cerca de los 200 proyectos con financiamiento. O sea, igual también es súper relevante. Eso se materializa en 155 publicaciones en una ventana de 12 meses y 55 tesis también en una ventana de 12 meses, de pre y posgrado. Números que no hacen nada más que crecer. Si miramos la gráfica, los números son súper ascendentes. O sea, casi seguro que este año volvemos a superar los números y batimos récords nuevamente. ¿Cuál es la situación actual del proyecto? Actualmente, y por eso decía que cada día se hace más relevante los aportes económicos, tenemos fondos para operar hasta mediados de 2022. De hecho, el proyecto como tal de ANIT terminó el año pasado, pedimos una prórroga, no la concedieron, y en diciembre de este año estaremos terminando el proyecto. Y con los aportes de los usuarios que tenemos, igual tenemos para poder continuar unos meses más, por lo tanto, hasta mediados de 2022 estaremos ofreciendo recursos seguros, pero en la medida que recibamos más aportes podremos ir alargando esta fecha. Igual, obviamente, no es lo único que queremos hacer, queremos avanzar en paralelo con otras maneras, otros objetivos que tenemos que alcanzar para poder obtener otras fuentes de financiamiento. Y eso es lo que vamos a comentar un poquito más adelante. Igual también hay ahora mismo en la mesa de ANIT, hay 3 años adicionales que nos podrían dar como colchón de operación, y eso podría ser desde el próximo año. Si esto se cumple, tendremos un colchón un poquito más largo; si no se cumple, estaremos en unas condiciones un poquito más complejas. Estamos postulando, ya se ha comentado varias veces, al Fondo X Mayor, donde la Santa María también es una de las instituciones que está postulando junto con nosotros. Al final son 23 instituciones las que nos hemos unido para hacer esta postulación. Y lo que se pretende es renovar el Estral, que realmente si nos adjudicamos los fondos estaremos cambiándolo dentro de 2 años la máquina, con lo cual es un supercomputador que tiene 9 años y obviamente queda obsoleto. El año pasado también postulamos al Fondo X Mayor, no tuvimos suerte, esperamos este año tener más suerte. Y también postulamos al Fondo X Mediano, y eso sí que, el cual sí que nos adjudicamos, que estuvo también bastante compleja la postulación. Al Fondo X Mediano conseguimos 444 millones de pesos para invertir en almacenamiento. Y eso nos va a permitir obtener una solución de almacenamiento que, más allá de la capacidad, que van a ser 4 petabytes los que tengamos, si todo se materializa y sigue el curso que debe de seguir, una solución que ofrece un rendimiento muy superior al que tenemos actualmente, y hablamos en un orden de magnitud. Básicamente, si miramos el rendimiento de la solución que nos están ofreciendo, si eso se materializa, se estaría en la posición 27 del mundo del ranking de las soluciones de almacenamiento con mayor eficiencia a nivel internacional. Entonces, una solución que desde luego es muy buena. La visión de futuro en el HPC, más allá de estos fondos de 3 años que podamos obtener, lo que queremos ir moviendo, y se mencionaba anteriormente al comienzo de esta sesión, es armar un consorcio y posteriormente una corporación que nos permita tener fondos a largo aliento y que nos permita proyectarnos más allá de los fondos que tenemos actualmente. Que nos permita tener un espacio, un data center en condiciones, que nos permita asegurar una renovación de infraestructura cada cierto tiempo y que nos permita dar una proyección a todo el equipo humano que hay detrás de este proyecto. Así que igual, finalizando ya la presentación, creo que me excedí bastante en el tiempo, así que, bueno, igual invito con esta frase a una reflexión. Yo creo que queda bastante clara la importancia de la supercomputación después de todo lo que he comentado, pero yo creo que si hay algo claro es que actualmente un país que no invierte en supercomputación no está compitiendo en esta carrera internacional. Y sin duda alguna Chile tiene que estar ahí en esta carrera y debemos de seguir invirtiendo. No hablo de invertir como se está invirtiendo en Europa, esas cantidades que obviamente nos quedan muy lejanas y son totalmente inviables, sino invertir una cantidad de dinero, unos fondos
que son acordes a las necesidades de Chile, que actualmente estamos lejos de poder satisfacer y que debemos de aumentar y debemos de incrementar. Así que, bueno, muchas gracias por escucharme y como decía antes, igual ahora dejo espacio para algunas preguntas, o si Samir, Jaime, Claudio, Luis quieren comentar algo. Y posterior a eso, igual para quien quiera quedarse, voy a mostrar cómo hacer una solicitud, voy a completar una solicitud en nuestro portal para que se vean todos los pasos y poder aclarar dudas en el caso de que la haya en ese proceso. Así que muchas gracias y abro micrófonos. Oye, Ginés, hay un par de preguntas, me parece, en el chat que son bien interesantes. Algunas de ellas yo no soy capaz de responder por razones obvias, mis limitaciones de conocimiento, y algunas sí puedo contestar. Por ejemplo, una de ellas tiene que ver con cómo un estudiante, por ejemplo, puede tener acceso a una cuenta y poder correr simulaciones. Bueno, hay dos caminos, una postulación directa, pero me parece que el camino más aconsejable es una postulación a través del profesor guía, o qué sé yo, porque la evaluación toma en cuenta proyectos que respaldan esto, el currículum, etc. Yo creo que lo mejor es ir en un grupo de investigación que asegura una mayor viabilidad a la presentación. Pero hay unas preguntas, por ejemplo, Andrea pregunta, Andrea Freire, pregunta, si yo quisiera analizar el malware en el supercomputador, ¿es factible hacer esto? Yo estoy repitiendo como loro porque no sería capaz de decir qué significa cada cosa que quiere hacer, pero esa es la pregunta precisa que ella hace. A lo mejor Andrea podría abrir el micrófono y ser más explícita. Pero igual respondo a la pregunta. O sea, las capacidades de cómputo están abiertas principalmente al mundo investigador, como decía antes. Obviamente ese tipo de solicitud entiendo que va detrás de una investigación que lo sustenta, al final es un análisis que obviamente va a tener un resultado científico y que a lo mejor se publican o a lo mejor no, pero tienen un propósito claro. Entonces, uno podría elaborar un proyecto y hacer la propuesta en el HPC a través de la página de solicitudes. Y por lo tanto sería evaluado como tal, pero no veo ningún impedimento para hacer esa clase de solicitudes, esa clase de solicitudes de recursos. O sea, siempre que haya un aporte detrás, son más que bienvenidos. Si me permites, Luis Salinas acá. En realidad sería problemático, yo creo, hacer experimentos de malware en una instalación tan delicada como Guacolda o Leftraru. Yo creo que habría que especificar muy bien qué es lo que se quiere investigar. Por otro lado, el malware está más bien dirigido a otro tipo de sistemas operativos. Acá en el Guacolda o Leftraru son sistemas operativos bien dirigidos hacia el supercómputo. En cambio, malware en general está dirigido hacia sistemas de computación de uso más popular, digámoslo así. Pero en todo caso me parecería a mí peligroso hacer experimentos con malware en el supercomputador. Gracias. Ya, gracias, Luis. Igual aclaro mi respuesta en base a lo que comentas, que me parece más que oportuno comentarlo, porque yo lo había interpretado de otra manera. Yo estaba pensando en un código que va a analizar una parte de ese código y va a obtener resultados, no en instalar el malware. Obviamente, eso es otra cosa muy distinta y eso sí que no sería factible desde ya. Ahora bien, un análisis de código como tal y lanzar una simulación sin hacer una instalación como tal, porque lo primero es que efectivamente el malware está enfocado principalmente para atacar sobre todo sistemas de Microsoft, lo cual ni siquiera se podría posiblemente instalar en nuestros sistemas. Pero si hay se quiere analizar mediante algún modelo las líneas de código o algo, eso sí sería factible, instalarlo imposible. O sea, por la parte que no se puede instalar, por ser sistema Linux, y por lo que implica, obviamente. El sistema está en producción y aparte los usuarios no tienen permisos para poder instalar software como tal. Ginés. Sí,
Sí, adelante. Sí, solo comentar que en realidad el supercomputador tiene hartos aspectos, digamos, gente para quien quiera desarrollar su propio código y implementarlo a bajo nivel y tomar ventaja tanto de MPI o CUDA, etcétera, o también instalar software con las licencias correspondientes y uno pueda simular. Entonces, esto incluye diversas áreas, no solo, por ejemplo, computación dura, digamos, o uno podría desarrollar, resolver un sistema de ecuaciones lineales muy grande. También puede hacer otra área donde se quieren hacer simulaciones, etcétera, que tiene algún tipo de librería que ya soporta computación y se puede activar y correr efectivamente en el clúster. Entonces, en realidad las aplicaciones van en la creatividad de cada uno de los quien quiera usarla. Entonces, hay harta alternativa. Entonces, hay que ver nomás que compartan el recurso de buena manera. No sé si queda alguna pregunta por responder en el chat. A mí me gustaría hacer una pregunta, si me permiten, por favor. Buenas tardes. Me gustaría hacer dos consultas. Uno es sobre el tema de los requisitos para solicitar una cuenta de investigador. Quería saber si el tema de estar asociado a un proyecto Fondesit o un proyecto así es un requisito como fuerte, digamos como indispensable. Y lo otro, quería consultar si el NLHPC está considerando la compra o crecer en términos de GPU, porque si bien es como muy poderoso en términos de CPU, la GPU como que contrasta un poco con el poder que tienen en CPU. Eso. Muchas gracias. ¿Y respondo yo? Ya, de acuerdo. O sea, respecto al proyecto, si tener lo comenté muy de pasada, igual sé que estaba hablando muy rápido al final por tiempo, sorry, pero efectivamente cualquier grupo de investigación, cualquier investigador puede hacer una postulación sin tener un proyecto que lo avale, que lo apoye. O sea, es totalmente factible, de hecho hay muchos usuarios que tienen cuenta sin tener ese proyecto. Es deseable, sí, pero no es realmente un requerimiento como tal. No sé si eso responde a la primera pregunta y la segunda. Estoy de memoria, estoy espeso. Sobre si tienen la pensado crecer en GPU. Ya, la GPU, ya me... Y respecto a lo de la GPU, de hecho, parte de lo que tenemos puesto en la propuesta del Fondo X mayor es crecer en GPUs, aumentar el número de GPUs que tenemos disponibles. Igual no va a ser en un número muy alto, estamos proponiendo crecer en invertir 4 a 1, separando CPU por un lado y GPU en otra, en la propuesta actual que está escrita en el proyecto. Básicamente por las cifras que ponemos en el proyecto. Miramos el número de usuarios que utilizan la GPU, miramos el porcentaje que están utilizadas, y a pesar de que no tengamos un número muy alto de GPUs, de hecho, acabo de mirar, estoy mirando el uso de la GPU en este momento, y las dos máquinas de GPU en este momento están sin utilizar, y ya llevan como 48 horas sin utilizar las 4 GPUs que tenemos. Entonces, no se justifica tanto crecer en un número muy superior al que estamos proyectando dentro de la propuesta del Fondo X mayor. Tal vez para complementar a Nicolás, por un lado, vía estos convenios internacionales que tenemos, podemos acceder, si alguien necesita, no sé, 50 GPUs para correr algo, podríamos conseguir tiempo en Barcelona, con un proyecto bien preciso, por supuesto, porque Barcelona también evalúa el acceso, pero tenemos intercambio con varios centros, en particular con el Barcelona Supercomputer Center, que es de los más grandes que hay en el mundo. Así que para peticiones bien precisas que requieren mucho cómputo de GPU o requieren CPU con mucha RAM, podemos hacer eso. A cambio, nosotros le damos horas a la comunidad europea en intercambio por nuestra infraestructura. Y con respecto a si hay algún proyecto, ¿no?, que respalda, un proyecto tipo Fondesit o qué sé yo, que respalda la postulación, también decir que hay una manera de postular que es una cuenta de iniciación, que es típicamente para los estudiantes de tesis o para investigadores jóvenes que están partiendo, que no tiene casi requisitos. Por supuesto, tiene asociado una capacidad bastante más baja que el resto, y a lo mejor Ginés puede dar detalles de eso, que
son bastantes horas de cómputo igual. Muchas gracias. Escribir por chat, pero te completo, son 88 cores los que tienen la cotización y 100 gigas de almacenamiento. Igual suele ser suficiente para un gran número de usuarios, no requieren más de eso. Igual en la página web de servicios para la academia, ahí puedes ver mayor información respecto a lo que estamos comentando, los tipos de cuenta y las características que tiene cada una de ellas. También tiene una cierta cantidad de horas anuales, ¿no? Correcto, así es, 50.000 horas de cómputo. No sé si hay alguna pregunta o alguna en el chat que quedó sin contestar. Yo, como no estuve mirando el chat, si queda algo sin contestar, directamente abrir el micrófono. ¿El uso de GPU es análogo al de CPU? Veo que Felipe escribió una pregunta. No sé muy bien en qué sentido te refieres, porque igual la pregunta puede ser interpretada de varias maneras. Básicamente, cuando uno está utilizando sistemas gestor de recursos, le va a solicitar los recursos que requiere y si requiere utilizar las GPU, tiene que lanzar de una manera especial para utilizarlas, pero están disponibles, de hecho, en las cuentas de iniciación y en las cuentas de investigación. En algún momento pensamos que las GPU, ya que había pocas, las íbamos a limitar a las cuentas de investigación, pero dado que el uso no es tan elevado, a día de hoy no se justifica ningún tipo de restricción. Por lo tanto, a día de hoy están abiertas todas las cuentas y cualquier usuario, aunque tenga la cuenta más pequeña, que tenga una cuenta de iniciación, puede llegar a utilizarla. Sí. Y las habilidades para usarla, bueno, utilizar la GPU es utilizar una arquitectura un poquito distinta a una CPU, pero lo normal es que si tienes el código ya compilado que utiliza la GPU, que utiliza un código CUDA, básicamente lo más seguro es que te descargues el código, o sea, hacer un makefile, nosotros te podemos ayudar a compilarlo, y luego una vez que tú lo lances, puede ser trivial, o sea, puede ser casi lo mismo que lanzar los GPU, a lo mejor con un par de cambios en el script de Slang, el que está solicitando los recursos. Pero no es problemático, o sea, no debe ser problemático a nivel de usuario. Obviamente a nivel de programación, si alguien tiene que desarrollar un código CUDA es bastante más complejo. Un código CUDA para GPU es bastante más complejo que un código secuencial o que un código paralelo en distintos modelos de programación. Hay un detalle que a lo mejor también complementa, con respecto a GPU, hay un par de clústeres de GPU más o menos interesantes en Chile. Uno en la Universidad de Concepción, que ya tiene algunos años, y uno más reciente en la Universidad Austral, que gracias al proyecto vamos a poder interactuar, o sea, solicitar horas probablemente en esas infraestructuras. Así que eso amplía el espectro de uso de GPU también. Solo comentar, estamos justo en la hora. Por ahí, y dejar a todos invitados la próxima semana al taller. Sí, no, ya digo, cualquiera que, si estáis pensando en solicitar cuenta, por favor, inscribiros, si no estáis inscritos ya. Es un taller largo, pero porque lo hacemos que sea lo más práctico posible, hemos hecho ya varias instancias del mismo y al final hemos descubierto, bueno, hemos visto que hacerlo lo más práctico posible, a pesar de que nos lleve bastante tiempo, una duración de 4 horas hacer el taller, al final los conceptos se asimilan de muchas mejor maneras, así que lo vamos a hacer de esa manera en esta ocasión. También va a ser un taller de 4 horas y bastante muy práctico. Así que no sé si Samir quieres comentar algo, Luis, Claudio, Jaime, ya para el cierre. Quiero simplemente agradecer la presencia de todos los colegas y miembros de la comunidad USM y agradecerlos a ustedes, en particular Jaime, Ginés y Claudio, por organizar este evento y permitir hacer la difusión de esta iniciativa tan importante. Y dejarlos a todos invitados para el tema del taller, que obviamente va a ser súper interesante para, sobre todo los que quieren utilizar el Laboratorio Nacional. Ya, yo por mi parte quiero agradecer la presencia de ustedes.
y el tremendo empuje y el entusiasmo que han tenido para llevar adelante una iniciativa a nivel de muchas universidades del país. Eso es un aporte que ustedes están haciendo a la comunidad universitaria chilena, que es muy valioso. Bueno, y finalmente me alegro mucho de haber por lo menos visto de lejos a varios antiguos amigos. Muchas gracias. Oye, por nuestra parte, agradecer a la Santa María, que para nosotros es un socio hipernatural, muy apoyador, muy trabajador además. Nos sentimos muy apoyados por ustedes. Son parte del NHPC, son dueños del NHPC, siempre lo han sido. Y nada, que usen la infraestructura todo lo que se pueda. Ojalá que estuviera tapadísima para que concienciemos al Estado de la necesidad de seguir haciendo crecer esta infraestructura para el bien de todos. Así que, y además tengo en mi corazoncito la Santa María porque uno de mis hijos está estudiando la Santa María. Así que una razón más para estar más y más cerca de la Santa María, que es una gran universidad chilena. Así que, nada, o sea, muy contentos de la relación que hemos desarrollado por 10, 12 años, y mucha confianza, mucho respeto, y agradecer a Claudio que tomó la bandera de representar ahí a la Santa María en y hacer mucho trabajo, ¿verdad? Así que muy contento de esta reunión. Qué bueno. Yo como comentaba, igual me voy a quedar acá conectado, igual aunque me despida de los que se vayan a desconectar en este momento. Yo me voy a quedar para mostrar el formulario de creación de cuentas, pero igual eso, agradezco mucho, ya digo, a la Santa María que nos dé esta oportunidad de tener este acercamiento, de realizar este evento, al final es trabajo organizarlo y la verdad que también se agradece mucho a todos los asistentes por estar interesados en este tipo de infraestructura, en utilizar el supercomputador. Esperamos que el evento y la charla que he dado también hayan sido de utilidad, que al final los conceptos que haya transmitido, igual si tienen alguna duda yo estoy más que abierto, igual de hecho mi correo está en la página web, pero igual lo dejo acá, porque cualquier duda que tengáis más que bien recibida. Y bueno, espero verlos como usuarios, que los nombres que estoy viendo acá luego lleguen la solicitud y los volvamos a ver como usuarios y la relación sea de más largo aliento. Ok. Gracias a todos nomás. Me despido. Muchísimas gracias. Yo voy a compartir pantalla. Voy a compartir pantalla. ¿Dónde está el Firefox? Ya, tengo muchas cosas abiertas. Voy a compartir toda la pantalla. A ver, se van quedando algunos, así que voy a explicar muy brevemente. Si me va. No sé por qué no me deja cambiar. A ver, chiquitito. Y el Firefox está aquí. Ya. Ahora estáis viendo mi pantalla, estáis viendo el formulario de solicitud y creación de cuentas, ¿correcto? No estoy viendo las caras, así que a lo mejor me estoy haciendo alguna señal. Sí, se ve. Sí se ve. Ya, perdón. Listo. Entonces voy a explicar muy rápidamente cómo se hace una solicitud de recursos en el NHPC. Hay unas políticas, bueno, lo primero que recomiendo es meteros en la página web del NHPC y toda la información que yo voy a explicar de manera rápida está aquí en Servicios para la Academia. Si os metéis en Servicios para la Academia, vais a obtener aquí, vais a ver información sobre los tipos de cuenta que hay, cuánto duran las cuentas, cómo se evalúan, cómo se realiza la postulación. Y esa información voy a tratar yo ahora también de comunicar. Hay unas políticas de acceso y uso. Sería importante que las leyerais antes de aceptarlas. Yo ya me las sé, las he leído demasiadas veces y caducó por inactividad porque la había cerrado toda la página, pero abro de nuevo una sesión. Ya.
Lo que comentábamos antes, hay dos tipos de cuentas principales, o sea, las de empresa y las de Estado voy a omitirlas en esta presentación. Hay dos tipos de cuentas, las de iniciación y las de investigación. Vamos a hacer una solicitud de investigación en este caso. Hay que ponerle un nombre, hay que asignarle un nombre al proyecto. Tiene que haber un root al final hay un investigador que va a ser el que esté a cargo de esta solicitud. Y aquí van los datos de ese investigador que hace la solicitud. No necesariamente, si es un alumno, de hecho va a pedir aquí por el perfil, va a pedir que sea un académico, un investigador postdoctoral o un investigador senior. Entonces uno va a tener que elegir una de estas 3 opciones, por lo tanto la postulación, si sois alumnos, la va a tener que hacer al final el académico que está, vuestro profesor guía, el profe guía del doctorado. Entonces pongamos uno al azar. Parece que este root existe, no. 8, 5. Ya. El email del profe guía, al final de quien hace la solicitud. Vale, pongo mi correo. Estos son los datos fáciles, así que me los salto rápido, son más que obvios, así que entrar en detalle no tiene sentido. Los voy a rellenar porque si no, no me deja pasar. Así que lo voy a rellenar lo más rápido posible. La afiliación, la universidad a la que estáis afiliados, tiene que estar aquí la Santa María. Ahí está. El grupo de investigación. El área de investigación, un al azar. Aquí se pide si es del CMM o no, y esto es algo importante que me gusta aclarar siempre. Solo se hace para fines estadísticos. ANIT nos pedía que viéramos cuántos investigadores, qué uso hacían los investigadores del CMM. Así que como toda esta información va a una base de datos, necesitamos tener esta respuesta para al final poder hacer las gráficas correspondientes que nos pide ANIT. No es para otra cosa. Aquí ya hay que hacer el resumen del proyecto. Lo normal es que este proyecto sea un proyecto de una tesis de pregrado, sea un proyecto de doctorado, sea alguna publicación que está en curso. Por lo tanto, esta información ya debería estar escrita, así que sería prácticamente copiar y pegarla. Pido un mínimo de 500 caracteres. Si tenéis un documento de la postulación que habéis hecho, porque la habéis hecho un fondo de iniciación o incluso la tesis de pregrado, aquí podéis agregarlo, ese documento, no es obligatorio. Aquí, proyectos de investigación. Esto es algo que han preguntado siempre, que esto puede ser problemático. O sea, porque aquí yo ahora mismo si intento avanzar, no me deja avanzar. Porque dice que no estoy metiendo los datos de un proyecto. ¿Es necesario introducir un proyecto? No. Si llegáis a este paso y no tenéis ningún proyecto que avale la postulación, simplemente darle a eliminar. Y ya podéis avanzar. Ahora bien, ponemos por defecto que aparezca un proyecto por una razón que quizás no sea tan obvia, pero para nosotros es relevante. Y es que si el investigador, que normalmente está bastante ocupado, llega a rellenar el formulario y llega a esta parte, lo normal es que introduzcan los datos mínimos para poder darle el botón continuar. Entonces metemos aquí este formulario, metemos esto acá, para que por defecto sienta que tiene que rellenar un proyecto. Para nosotros es súper importante eso para rendirlo a NIT. De hecho, es parte de la justificación que estamos ahora utilizando para solicitar fondos para crecer en equipamiento. Entonces, es súper importante poner todos los proyectos que avalen la postulación. Y uno podría agregar más proyectos. Estoy bajo un basal, tengo un FONDECIR regular del 2020. Todos los proyectos que al final hay, como de parte grupal podría haber muchos proyectos. O sea, si uno tiene una iniciación, el otro tiene un regular, uno está en un anillo, otro está en un milenio, se pueden poner todos los proyectos, se deben de poner. Para nosotros es súper positivo tener esa información. Aparte se utiliza para evaluar la calidad del proyecto. Si hay alguien que avala, si hay al final un proyecto detrás que avala la solicitud. Entonces es súper importante ponerlo. Más allá de los datos estadísticos que para nosotros son importantes y los datos que tenemos que presentar aquí.
Aquí llegamos a una parte súper importante. ¿Conoces cómo escala tu programa? Sí, adelante, Jaime. Sí, también podría ser un proyecto interno de la universidad, porque las universidades tienen proyectos internos, ¿no es cierto? Por supuesto. Por supuesto, un proyecto interno, un proyecto internacional, cualquier proyecto es más que válido. Aquí llegamos a la parte de cómo escala tu programa. Es súper importante conocer cómo se comporta vuestro programa en el supercomputador, y esto la verdad que lo pedimos desde hace años atrás, y la razón principal de pedir el escalamiento es la siguiente. Nosotros anteriormente, antes de mitad del 2018, cuando creábamos una cuenta, las creábamos de manera democrática. Nos llegaba la solicitud, si se daban los recursos. ¿Y qué recursos se daban? A todos se le daban 120 núcleos de cómputo, a todas las cuentas, y 80 gigas de almacenamiento en aquel entonces. Cuando un usuario tenía los 120 núcleos de cómputo, ¿qué es lo que hacía normalmente? Voy a lanzar una simulación, ¿cuántos núcleos voy a ocupar? Me han dado 120, lanzo 100 con 120 núcleos. Y eso es lo que hacían por defecto. Entonces, parte de la educación que nosotros queremos dar a nuestros usuarios es que utilicen esos núcleos de manera correcta. ¿Por qué? Porque lanzar una simulación con 120 núcleos no implica que vaya más rápido que con uno. No necesariamente es así. De hecho, tu simulación con 120 núcleos puede ir más lenta que con uno o con dos. Entonces, pedimos que los usuarios hagan estas pruebas de cómo se comporta su programa cuando varían el número de núcleos, para que puedan ver cuál es el número más eficiente para lanzar sus simulaciones. Entonces, si uno no conoce el escalamiento del programa, aquí le diría no conozco el escalamiento. Bueno, esto te pide rellenarlo. La experiencia en HPC podría ser he lanzado en 2 supercomputadores, uno en Australia, otro poner un poco la experiencia que tiene si ya han utilizado este tipo de infraestructura. No es un requerimiento, pero sí que igual es parte de la evaluación, por lo tanto, si tienen una experiencia previa, sería bueno ponerlo. No conozco cómo escala mi programa, entonces paso a la siguiente pestaña. Aquí envía un resumen de todo lo que he rellenado. Si le doy al botón este acá azul, automáticamente se me va a enviar una solicitud de cuenta de escalamiento que nos llega a nosotros, y nosotros estaríamos creando esa cuenta de escalamiento al investigador, al estudiante, para que pueda hacer esa simulación. Y una vez que haya hecho las pruebas una vez que haya hecho el escalamiento, puede volver a su solicitud, todos los datos se quedan guardados, y de hecho cuando uno pone aquí el correo ya le llega, y pasa el primer paso, le llega un link para poder recuperar toda la información del formulario. Entonces vamos a volver al escalamiento. Hay que introducir el fichero de escalamiento según el formato que se pide. Por supuesto, un dato bastante importante es acceder a nuestra wiki. Está aquí ligada, estudio de eficiencia. Y aquí viene información bastante útil del escalamiento. Igual en los cursos de iniciación, en el curso de la próxima semana se va a explicar más acerca de esto. Así que no voy a entrar en mayor detalle ahora. En base al escalamiento que haya realizado, uno podría decir, oye, yo puedo utilizar de manera eficiente 100 núcleos, y puedo realizar 2 simulaciones de manera simultánea con 2 entradas distintas, y las puedo correr en paralelo. Por lo tanto, relleno estos datos de acá. El primero en base directamente a lo que he obtenido en el estudio de eficiencia, en el estudio de escalamiento, y el segundo en base a mi conocimiento del programa. Hay veces que uno dice, no, mi programa, hasta que no termine la primera simulación, no puedo correr la siguiente porque hay dependencias entre sí. Y hay veces que puedo lanzar mi programa con 10 entradas distintas o 1000 entradas distintas, y por lo tanto puedo lanzar mis simulaciones de manera paralela, y eso es lo que pretendo hacer en el clase. Entonces ese va a ser el número que se ponga en este segundo cuadrito. Le he dicho que no. Sí conozco el escalamiento. Ahí metí el archivo. Y aquí pasamos a la siguiente parte. Aquí vamos directamente a la información de... Sí, por supuesto, Carlos. En la parte anterior de escalamiento, por lo que veo está como más referido a CPU, pero si quisiera poner GPU, ¿pongo los cores de la GPU o cómo? Te va a pedir... Muy buena pregunta. De hecho, te va a pedir que introduzca un archivo, te lo pide por obligación, este campo es obligatorio, si no, no te deja avanzar. Lo que te diría es que subiera un archivo, un PDF, donde ponga voy a utilizar las GPUs. Listo, con eso ya no te va a pedir mayor escalamiento, porque en la GPU no puedes hacerlo. Así que directamente simplemente decir que va a utilizar esa arquitectura de cómputo, GPU,
subir aquí el fichero y no hacer escalamiento. Por el momento no pedimos nada al respecto. Igual ya digo, es un recurso que ahora mismo está infrautilizado y lo que queremos es potenciar su uso. Así que cuantas menos barreras pongamos, mejor. Súper, gracias. Pero muy buena pregunta. Ya, aquí hay que adjuntar el currículum del investigador principal. Como decía antes, ese currículum se evalúa, el nivel de publicación que tiene. Es muy difícil para nosotros también evaluar las distintas áreas, porque igual como siempre ponemos el ejemplo que solemos poner, no se publica lo mismo en química que en matemáticas, o sea, no es el mismo nivel de publicaciones que tiene y lo que se espera en un currículum de las distintas áreas, pero lo que tratamos de ver es que el investigador esté activo, que en los últimos años se mantenga activo en su carrera, lo cual justifica los recursos. Y aquí llegamos a la parte de las cuentas. ¿Qué cuentas vamos a crear? Y aquí el investigador principal, si quiere, puede solicitar cuenta para él o no. Y puede solicitar cuentas para... Aquí ya el perfil, si nos metemos en el perfil, acá, aquí puede ser estudiante, podría ser un ingeniero titulado, podría ser un tesista, podría ser... Bueno, aquí el número del perfil aquí se expande. Aquí puede pedir cuentas para quien quiera que esté asociado a su grupo de investigación. O alumnos que no estén asociados a su grupo de investigación como tal. Entonces, hay que rellenar, voy a rellenar uno solo, pero ya digo, se podrían rellenar N, uno le da simplemente al botón de más y va agregando. Metemos un root válido, metemos el email. Importante que todos estos datos estén bien. Porque lo utilizamos para muchas notificaciones. Ahí voy a poner el mío directamente. Se me fue. Institución, puede ser de otra institución, no tiene por qué ser de la misma. Puede que directamente estemos en un grupo con múltiples instituciones y sea otra distinta a la que la había hecho. No tiene por qué coincidir con el investigador principal, su institución. El perfil, un estudiante. Esto es si tiene usuario anteriormente en Lestrado, que es lo que puede pasar, que estéis haciendo una solicitud por segunda vez. Las cuentas duran 12 meses. Una vez que pasen esos 12 meses y tengáis que hacer una nueva solicitud, si ya teníais un usuario previamente creado, lo ideal es que pongáis aquí vuestro usuario, porque nosotros lo vamos a considerar cuando creemos la cuenta y vais a poder acceder a los mismos datos que ya teníais antes en esa cuenta. Entonces es súper importante que sea el mismo. El número de núcleos que estáis pidiendo, en este caso, si recordáis lo que había puesto anteriormente, puse que mi escalamiento eran 100 núcleos y que podía correr 2 simulaciones simultáneas, por lo tanto yo aquí podría pedir 200 núcleos de cómputo. Podría pedir 100 gigas de almacenamiento para la cuenta, por ejemplo. Y aquí llega un detalle importante y es el número de horas de cómputo que estoy pidiendo. Imaginémonos que esto es un número más grande, pongamos 1000 núcleos que está pidiendo mi cuenta. Si yo considero, por ejemplo, 50.000 horas de solicitud, uno podría decir, bueno, 50.000 horas son muchísimas, pero es que en una hora, utilizando 1000 núcleos, son 1000 horas de cómputo las que estoy gastando. Entonces, realmente lo que estoy pidiendo acá, si tengo corriendo una simulación con 1000 núcleos, en 2,1 días corridos, he gastado todas las 50.000 horas. Entonces, es muy importante que uno sea consecuente de lo que está pidiendo, y aquí te hace unos pequeños cálculos para que uno se haga la idea de estos núcleos que está pidiendo, lanzando simulaciones de manera constante, corresponden a X días. Entonces, uno diría, 2,1 días es muy poco para el número de núcleos que estoy pidiendo, así que pidamos un número mayor de horas, que ya me da 41 días, y estoy pidiendo 1 millón de horas. Igual 1 millón de horas ya suele ser un número importante, que hace que en el comité evaluador le pongamos un poquito más ojo a la solicitud. Pero si se necesitan 1 millón de horas y está justificado, por supuesto, pedirlo. Como este número de acá, si hago una subestimación del número de horas que requiero, se me va
en un primer momento a reducir la prioridad de mis tareas y en un segundo momento, cuando se pase una cierta cantidad de horas extra que se concede, no voy a poder lanzar más simulaciones, ponemos este checkbox diciendo que el usuario está leyendo, tiene claro que vamos a aplicar esas reglas y que está pidiendo el número de horas en consecuencia. Aquí llegamos a la parte de aportes, la otra parte que estamos evaluando. Recorremos las partes que evaluamos es proyecto, principalmente la calidad del proyecto en los proyectos que lo avalan, experiencia en HPC y qué tal se comporta su aplicación en el supercomputador, cómo escala. Y ahora llegamos, currículum del investigador principal, y ahora llegamos a la parte de aportes, la última que se evalúa, que básicamente, oye, yo estoy solicitando 1 millón de horas, pero mi investigación es súper buena, te vamos a prometer 10 publicaciones de alto impacto, aparte hay 3 tesistas que están involucrados. Esto en una ventana de 12 meses, también es importante tenerlo en cuenta. Aquí lo pone, durante el próximo año. En el próximo año espero esas 10 publicaciones, 3 tesis de pregrado, 2 tesis de magíster. De doctorado no tengo alumnos, ninguna, patente no espero tampoco ninguna. Y eso sería lo que yo estoy prometiendo para el próximo año. Importante, cuando uno vuelve a hacer una solicitud, y ya no es la primera vez que lo hace, tiene que rendir los aportes que prometió en la solicitud anterior. Es decir, si yo aquí prometo 10 publicaciones, la siguiente vez que yo vaya a hacer una solicitud, en 12 meses más, en un año, voy a tener que decir si llegué a cumplir esas 12 publicaciones o si al final solo cumplí 5, y si al final el número que yo cumplí es inferior al número que yo comprometí, voy a tener que explicar el por qué no lo hice. Bueno, la pandemia se me complicó, se me fueron 2 alumnos, tengo 2 artículos en revisión que están pronto a ser aceptados. Bueno, ahí uno tiene una oportunidad de poder explicar el por qué no cumplió con este aporte que comprometió. Y con el aporte académico, lo mismo. Yo tengo un proyecto que acaba esta postulación, tengo un fondo irregular, ya, de hecho, si vamos a... Me lo salté muy rápido, pero aquí, de hecho, te pone una cantidad. O sea, el monto que para nosotros sugerido, el monto que consideramos no comercial, sino con un descuento del 70% sobre el comercial, que es el costo académico, son 10,5 pesos la hora. No es necesario pagarlo, no hay por qué pagarlo. Si no hay proyecto, está clarísimo que no va a tener esos fondos. Pero si tiene oportunidad de sacar esos fondos, si tiene proyectos, si puede reoptimizar, si puede considerarnos en la siguiente postulación que haga para incluirnos en el HPC, en el presupuesto que está solicitando, es súper relevante que tenga en cuenta estos costos de cómputo. Porque, como decíamos anteriormente, nosotros necesitamos, ojalá, estirar al máximo el funcionamiento y operación del NHPC para que durante ese intertanto podamos hacer realidad el consorcio, podamos ir a pedir fondos al Estado y ojalá funcionar únicamente con fondos estatales, de tal manera que liberemos de esa carga al investigador y a las instituciones propiamente como tal. Entonces, este número se da a modo de referencia, pero uno podría decir, oh, se me fueron los... No. A ver, si le doy para atrás vuelven a aparecer y se cargan de la base de datos. Sí, vale. Ya. Uno llega aquí, como no pasé de paso, no se guardó. Voy a poner lo que sea. Aporte económico, ya digo, los 10 millones que me están pidiendo para mi proyecto imposible, pero puedo de alguna manera conseguir fondos para 1 millón de pesos. Bueno, pues por lo menos aporto 1 millón. Al final aquí el aporte por volumen cuenta, porque tenemos muchos usuarios, así que todo suma. Entonces voy a hacer ese aporte. Si soy usuario antiguo, me parece que marqué por ahí que no soy usuario antiguo, aparece esto de acá. Y lo que puede ocurrir es que tenga productividad académica asociada al uso anteriormente. Entonces subo las publicaciones para rendirlas, subo las tesis de pregrado en los formatos que están acá. En las publicaciones básicamente lo que se pide es... Ahí se está cargando la página, vale. Bueno, me meto en el formato tesis, se piden estos datos de acá. ¿Por qué se piden estos datos? Porque son los que nos pide ANIT para subirlo en el portal de productividades. Ni más ni menos. Son los mismos que nos pide. Si nos falta uno, ya no podemos subirlo en el portal de ANIT. Así que es importante que estén todos los datos acá. Y lo mismo con las publicaciones. Con las publicaciones es mucho menos lo que se pide. Básicamente el título de la publicación, la fecha y el DOI. Con eso ya podemos subir una publicación al portal de ANIT. Entonces uno sube esos archivos con ese formato. Y si
a lo mejor esta vez no tengo aporte económico, pero la anterior vez hice un aporte importante al NHPC, entonces quiero que lo tengan en cuenta cuando estén evaluando esta solicitud. Yo terminé el año pasado un regular, di 10 millones de pesos, quiero dejar ahí constancia de que yo hice un aporte anterior, no para esta postulación, sino la postulación anterior, no menor. Y aquí llegamos a la última parte, que te viene un resumen con todo lo que hemos escrito, y aquí es donde ya se enviaría la solicitud a revisión. Y actualmente todos los lunes nos estamos reuniendo periódicamente para evaluar solicitudes. Puede que algún lunes por alguna circunstancia no nos reunamos, pero llevamos mucho tiempo que no hemos faltado ningún solo lunes cuando ha habido una solicitud. Así que tratamos de hacernos el tiempo para evaluar las solicitudes lo antes posible y que podamos satisfacer esas necesidades de dar los recursos computacionales lo antes posible. Entendemos la urgencia que pueden tener los usuarios. Así que ese sería el proceso completo de envío de una solicitud. No sé si hay alguna duda al respecto o alguien quiere hacer algún comentario. Sí, normalmente llenar la solicitud es bastante rápido, digamos, no sé, será 1 hora de trabajo, salvo la parte de escalamiento, que, bueno, si es un usuario más o menos recurrente ya la tiene, usa más o menos siempre el mismo software, no sé, se declima, o sea, un cierto tipo de software que ya conoce el escalamiento, lo entrega. Esa parte es un poquito más lenta para la gente que está partiendo, y ahí entonces va a depender de realizar algunas pruebas en estas cuentas de prueba. Todo lo demás es menos de 1 hora de trabajo, y en menos de 1 semana tienen la respuesta. O sea, nos estamos juntando todos los lunes, salvo, como dice Ginés, que haya algo muy excepcional. De hecho, incluso lunes que son feriados nos hemos juntado. Por lo tanto, desde que uno plantea la necesidad de una cuenta hasta que la recibe el vamos, puede pasar menos de 1 semana. O sea, en cualquier sistema de evaluación eso es un récord. También hay una cosa que igual creo que es importante, también todas las solicitudes una vez que se envían pasan por un filtro previamente, hay que revisar que efectivamente toda la información está completa para llegar al comité de evaluación. Ahí se puede dilatar un poco más. ¿Qué puede pasar? Que el escalamiento no esté completo, no esté bien hecho, que el currículum no está actualizado, que alguien se equivocó y subió en un PDF que no correspondía. Pues pueden pasar muchas cosas. Y entonces igual se hace una revisión previa antes de pasar a la evaluación, y en esa revisión igual se puede iterar y ahí se puede dilatar un poco más el tiempo, pero igual Pedro, que está aquí presente, la revisa de manera muy rápida, Pedro Schurman, y suele responder bastante rápido para tampoco dilatar el proceso. Así que en ese lado también somos los más prolijos y lo más rápido posible. Y si yo estoy partiendo y necesito una cuenta de iniciación, ¿cuál es la diferencia fundamental? Lo comentábamos anteriormente, una son los recursos, uno tiene unos recursos ya limitados, preestablecidos, entre ellos el número de núcleos. Por lo tanto, como ya tenemos 88 núcleos, no se va a pedir el escalamiento. 88 núcleos es una cantidad pequeña de núcleos. Igual es importante que se usen bien y que se tengan ciertas nociones de cómo utilizarlos bien, pero al ser tan pocos los núcleos no estamos pidiendo el real escalamiento. Entonces, es más fácil hacer la solicitud, más rápida, y ahí sí que en 1 hora se puede hacer vamos, la solicitud en 1 hora seguro que se hace sin el escalamiento, no tiene mayor problema. Y los recursos, ya digo, son... O sea, si soy un estudiante o estudianta, hemos usado mucho masculino en toda la charla, de posgrado, de pregrado, y que quiero hacer simulaciones para mi tesis, probablemente lo mejor sea partir con una cuenta de iniciación que me va a permitir tener una ventana de un tiempo menos largo para ir primero conociendo el sistema, segundo para ver cómo escala mi solución, y tercero a lo mejor después pasar a una cuenta con más requerimientos, ¿no? Eso sería como la etapa natural para alguien que está partiendo. Sí, igual puede partir por unas necesidades. Es decir, si yo tengo que estoy partiendo en el uso del computador y sé que mis necesidades son 1000 núcleos de una, porque mi requerimiento es así, uno podría solicitar los 1000 núcleos de una. Pero si uno todavía no sabe muy bien cómo medir las capacidades que necesita, podría solicitar una cuenta de iniciación, efectivamente ver los recursos que al final ha llegado a utilizar, ver si ese tipo de cuenta la satisface,
y a lo mejor no la satisface y en vez de durar 12 meses, dura 6 meses la cuenta de iniciación. Eso sí, a los 6 meses ya ese investigador o investigadora no debería pedir otra cuenta de iniciación, sino que ya debería pedir una cuenta de investigación sabiendo que mínimo, si sigue con ese uso, debería duplicar los requerimientos de horas de cómputo que está solicitando. En las cuentas de investigación, lo decíamos antes, viene también en la página que compartimos, son 88 no, 100 de almacenamiento y 50.000 horas de cómputo, es lo que hay en una cuenta de iniciación. Que en general para un estudiante que está partiendo, o un investigador senior, pero que no tiene unos requerimientos muy altos de cómputo, pueden ser suficientes esos requerimientos. Genial. Así que yo creo que hasta aquí llegamos sin ninguna duda. No sé Yo si creo que hay más hambre que dudas a esta altura. para mí es un poquito temprano para almorzar, pero está bien. Sí, no, en tu caso sí, pero por lo menos que hoy almuerce. No Hoy sé si sí. la gran mayoría que está son investigadores jóvenes o estudiantes. ¿Nos podrían contar un poquito? Están mudos. Bueno. Tesis de doctorado, Carlos Valle. ¿En qué área, Carlos? Hola, estoy en el área de neuroprótesis, más que nada ya. como neurociencia al final. Ya. ¿Quién es tu director de tesis? María Rodríguez Fernández, de la Católica, del Instituto de Ingeniería Biológica y Médica. Sí, sí la ubico de nombre, al menos. Ah, súper. Súper. El grupo de neurociencias de Valparaíso Viña lo conozco más o menos bien. Qué bueno, qué bueno. Sí, ahí siguieron escribiendo igual en el chat. Veo que hay varios tesistas de magíster, estudiantes de doctorado, un par de ellos, estudiantes de pregrado. Diverso. Mira, el tema de Paulina es bien interesante. Hay varios usuarios en cosas muy similares. Probablemente sea una candidata a usar GPU. Por el área podría ser, depende del modelo que tenga para ejecutar. Claro, claro. Bueno, yo creo que estamos. Sí, nos vemos el 18, ¿no? Sí, esperamos estar viendo vuestras solicitudes pronto. Eso. Porque la solicitud es independiente de lo otro. O sea, si realmente tenéis la necesidad de ya hacer las solicitudes desde hoy mismo. O sea, no hay ningún problema en que la hagáis. Y eso, nos estamos viendo igual en el curso práctico del 18. Ya. Chao, jóvenes. Así que estéis muy bien. Pasen Muchas bien. gracias, que estéis bien. Chao.